China acaba de hacer algo que Estados Unidos temía desde hace décadas. Y no fue un disparo, no fue una amenaza militar, no fue un discurso en la ONU. Fue algo mucho más silencioso, mucho más letal, mucho más definitivo. China vendió bonos del Tesoro estadounidense. Y si no entiendes por qué eso es más peligroso que cualquier portaaviones, entonces este video va a cambiar completamente tu manera de ver el mundo. Déjame explicarte algo que muy pocos comprenden. Cuando un país vende los bonos del Tesoro de Estados Unidos, no está simplemente moviendo dinero de un lugar a otro. Está enviando un mensaje. Está diciendo, en el lenguaje silencioso de las finanzas globales, que ya no confía en el dólar, que ya no quiere ser el banquero de Washington, que prefiere tener su riqueza en otra cosa, en oro, en yuanes, en activos reales, en cualquier cosa menos en promesas impresas por la Reserva Federal. Y cuando ese mensaje lo envía China, el mayor acreedor extranjero de Estados Unidos durante décadas, entonces no estamos hablando de una señal menor. Estamos hablando de un terremoto financiero cuyas réplicas apenas estamos comenzando a sentir. He dedicado años a estudiar los mecanismos del poder económico global. He analizado crisis de deuda, colapsos monetarios, guerras comerciales, sanciones, bloqueos. Y puedo decirte con absoluta certeza que lo que está ocurriendo ahora mismo entre China y Estados Unidos no tiene precedentes en la historia económica moderna, no desde que Nixon abandonó el patrón oro en 1971, no desde que se firmó el acuerdo del petrodólar con Arabia Saudita, no desde que cayó la Unión Soviética. Lo que estamos presenciando es el fin de un sistema que ha dominado el mundo durante más de 50 años, y la mayoría de la gente ni siquiera lo sabe. La tesis que quiero plantearte hoy es simple pero devastadora. China no vendió esos bonos porque necesitara el dinero, los vendió porque ya no necesita a Estados Unidos. Y esa distinción es la diferencia entre un ajuste financiero normal y el principio del fin de la hegemonía del dólar. Pero para entender lo que realmente significa esta venta de bonos, necesitas comprender primero cómo funciona el mecanismo que ha mantenido a Estados Unidos como superpotencia económica durante décadas. Y aquí viene lo importante. Este mecanismo no se basa en la productividad americana, ni en su innovación, ni en su capacidad industrial. Se basa en algo mucho más simple y mucho más frágil. Se basa en la confianza. Imagina que tienes un vecino que vive en una casa enorme, con 3 coches de lujo, vacaciones 5 veces al año, los mejores restaurantes, la mejor ropa. Y un día descubres que ese vecino no tiene ingresos suficientes para pagar todo eso. Descubres que todo lo que tiene está financiado con tarjetas de crédito. Pero no cualquier tarjeta de crédito. Una tarjeta especial donde él mismo decide cuánto crédito tiene disponible. Y cuando llega el momento de pagar, simplemente imprime más crédito. Así funciona Estados Unidos. Así ha funcionado durante medio siglo. El país consume más de lo que produce, importa más de lo que exporta, gasta más de lo que recauda. Y la diferencia la financia emitiendo deuda, bonos del Tesoro que otros países compran porque confían en que Estados Unidos siempre pagará. Pero aquí está el truco. Estados Unidos siempre paga porque siempre puede imprimir más dólares. Y el mundo acepta esos dólares porque son la moneda de reserva global. Es un círculo perfecto, un círculo que ha permitido a Estados Unidos vivir muy por encima de sus posibilidades durante generaciones enteras. Y China ha sido durante décadas el principal financiador de ese estilo de vida. Cada vez que un estadounidense compraba un televisor fabricado en Shenzhen, los dólares que pagaba terminaban en las reservas del Banco Central Chino. Y el Banco Central Chino, en lugar de guardar esos dólares debajo del colchón, los invertía en bonos del Tesoro estadounidense. Era un sistema que beneficiaba a ambos. Estados Unidos conseguía financiamiento barato para su déficit. China conseguía un mercado enorme para sus exportaciones y un lugar seguro donde guardar sus reservas. Pero ese sistema tenía una falla fundamental que nadie quería ver. Le daba a Estados Unidos un poder enorme sobre China. Si Washington decidía sancionar a Beijing, podía congelar esos activos. Si decidía imprimir trillones de dólares, diluía el valor de las reservas chinas. Si decidía usar el sistema financiero como arma geopolítica, China quedaba expuesta.
Y China, que es muchas cosas pero no es tonta, empezó a darse cuenta de que estaba financiando a su principal rival estratégico, que estaba prestándole dinero al país que la rodea con bases militares, que la amenaza con aranceles, que intenta contener su ascenso tecnológico, que habla de Taiwán como si fuera una democracia amenazada y no una provincia rebelde. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque durante años los analistas occidentales se burlaban de la idea de que China pudiera vender sus bonos del tesoro. Decían que era imposible. Decían que China necesitaba esos bonos tanto como Estados Unidos necesitaba que China los comprara. Decían que venderlos sería un suicidio financiero, que el valor de las reservas chinas colapsaría, que Beijing se dispararía en el pie. Pero esos analistas cometieron un error fundamental. Asumieron que el mundo de mañana sería igual al mundo de ayer. Asumieron que China siempre necesitaría exportar a Estados Unidos. Asumieron que no había alternativa al dólar. Asumieron que el poder financiero de Washington era eterno. Y si creías que terminaba ahí, no. Porque mientras los analistas occidentales se reían, China estaba construyendo algo. Silenciosamente, metódicamente, pieza por pieza. Estaba construyendo una alternativa. Primero vino el comercio bilateral en monedas locales. Acuerdos con Rusia para pagar gas y petróleo en yuanes y rublos. Acuerdos con Brasil para comerciar en reales y yuanes. Acuerdos con Arabia Saudita, el mismo país que firmó el pacto del petrodólar con Nixon para considerar vender petróleo en yuanes. Cada acuerdo por separado parecía menor, pero juntos formaban un patrón innegable. El mundo estaba empezando a comerciar sin dólares. Después vino la infraestructura financiera. China creó CIPS, su propio sistema de pagos internacionales, una alternativa a SWIFT, el sistema controlado por Occidente que Estados Unidos ha usado como arma para sancionar a Irán, a Rusia, a Venezuela, a cualquier país que desafíe sus intereses. Con CIPS, China puede mover dinero internacionalmente sin pasar por los servidores que Washington puede vigilar y controlar. Luego vino el oro. China lleva años acumulando reservas de oro a un ritmo sin precedentes. El Banco Central chino compra oro todos los meses. Y no es el único. Rusia hace lo mismo. India hace lo mismo. Los bancos centrales del mundo están comprando oro como no lo hacían desde hace décadas. Y el oro tiene una característica que los bonos del tesoro no tienen. No se puede congelar, no se puede sancionar, no se puede imprimir. El oro es riqueza real, tangible, que no depende de la buena voluntad de ningún gobierno. Y finalmente vino el yuan digital, el e-CNY. Una moneda digital emitida por el Banco Central chino que permite transacciones instantáneas sin necesidad de corresponsales bancarios en dólares. Una moneda que China ya está probando en comercio internacional, en los países de la Ruta de la Seda, en las naciones que quieren una alternativa al sistema dominado por Washington. Todo esto estaba ocurriendo mientras Occidente discutía sobre tweets y elecciones y escándalos políticos. Todo esto estaba tomando forma mientras los titulares hablaban de cualquier cosa menos de la transformación silenciosa del sistema financiero global. Y cuando China finalmente decidió que había llegado el momento, cuando decidió que ya tenía suficientes alternativas, cuando decidió que el riesgo de seguir financiando a su rival superaba los beneficios, entonces hizo lo que todos decían que era imposible. Vendió bonos del tesoro. Pero esto es lo que casi nadie entiende. No fue una venta desesperada, no fue una liquidación de emergencia, fue una decisión estratégica calculada al milímetro. China no vendió todos sus bonos de golpe, porque eso habría colapsado el precio y destruido el valor de sus propias reservas. Vendió gradualmente, consistentemente, mes tras mes, año tras año. Las cifras son públicas. Cualquiera puede verlas en los datos del Tesoro estadounidense. En su pico, China tenía más de 1.300.000 millones de dólares en bonos del Tesoro. Hoy tiene menos de 800.000 millones.
ha reducido su exposición en más de 500.000 millones de dólares, medio trillón de dólares que ya no financia el déficit estadounidense. Medio trillón de dólares que ahora está en oro, en yuanes, en infraestructura, en préstamos a países africanos y asiáticos que ahora deben favores a Beijing y no a Washington. Y esto genera un problema matemático brutal para Estados Unidos, porque el gobierno estadounidense no redujo su gasto. Al contrario, los déficits de los últimos años han sido astronómicos. Trillones de dólares en estímulos por la pandemia, trillones en gastos militares, trillones en subsidios a la industria tecnológica, trillones en intereses sobre la deuda existente. Estados Unidos necesita que alguien compre sus bonos más que nunca, pero su principal comprador está vendiendo. Y no es el único. Japón, el segundo mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro, también está reduciendo posiciones. Arabia Saudita está diversificando. Los países del Golfo están mirando hacia el este. Los bancos centrales europeos están comprando oro. El mundo entero está haciendo una apuesta silenciosa contra el dólar. No una apuesta agresiva, no una venta masiva que colapsaría el sistema de la noche a la mañana. Una apuesta gradual, prudente, metódica. La misma clase de apuesta que hizo China. Y aquí viene la pregunta que nadie quiere hacer. Si los extranjeros dejan de comprar bonos del Tesoro, ¿quién los va a comprar? La respuesta es simple y aterradora. La Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, la misma institución que se supone debe controlar la inflación y mantener la estabilidad del dólar. Si nadie más compra la deuda del gobierno, la Fed tendrá que imprimirlo. Tendrá que crear dólares de la nada para comprar bonos que nadie más quiere. Y eso tiene un nombre técnico que los economistas conocen bien. Se llama monetización de la deuda. Y es el camino que han seguido todos los imperios en decadencia antes de que su moneda colapsara. Esto no es teoría, esto no es especulación, esto ya está ocurriendo. Durante la pandemia, la Reserva Federal compró más bonos del Tesoro que en toda su historia anterior combinada. El balance de la Fed, que estaba en menos de $1 trillón antes de la crisis de 2008, llegó a superar los 9 trillones. 9 trillones de dólares creados de la nada, utilizados para comprar deuda del gobierno y mantener las tasas de interés artificialmente bajas. Y el resultado fue la inflación más alta en 40 años. Precios disparados en alimentos, en gasolina, en alquileres, en todo lo que la gente necesita para vivir. Pero la inflación no es el único problema. El problema más profundo es la pérdida de confianza, porque el dólar funciona como moneda de reserva mundial solo porque el mundo confía en él. Confía en que Estados Unidos manejará su economía responsablemente. Confía en que la Fed no imprimirá dinero sin control. Confía en que los bonos del Tesoro son la inversión más segura del planeta. Y cada vez que Estados Unidos usa el dólar como arma, cada vez que congela las reservas de otro país, cada vez que imprime trillones para financiar su déficit, esa confianza se erosiona un poco más. Lo que China entendió antes que nadie es que el poder financiero de Estados Unidos es como un cheque en blanco que el mundo le firmó hace 50 años. Un cheque que Washington ha estado cobrando una y otra vez, asumiendo que nunca llegaría el día en que el mundo dijera basta. Pero ese día está llegando, no con una explosión dramática, sino con una reducción gradual, con cada bono que China vende, con cada acuerdo comercial en yuanes, con cada tonelada de oro que acumula un banco central, con cada país que decide que tal vez, solo tal vez, hay otra manera de hacer negocios que no dependa de Washington. Y el dilema para Estados Unidos es que no tiene buenas opciones. Puede seguir imprimiendo dinero y aceptar más inflación. Puede subir las tasas de interés para atraer compradores de bonos, pero eso dispararía el costo de su propia deuda hasta niveles insostenibles. Puede recortar el gasto, pero eso significaría reducir el ejército, reducir los subsidios, reducir el estado de bienestar, algo políticamente suicida. Puede intentar forzar a otros países a seguir comprando su deuda, pero eso requeriría un nivel de coerción que solo aceleraría la huida del dólar. Es un jaque mate lento. No habrá un momento dramático donde alguien declare la muerte del dólar. Habrá una erosión continua, un deterioro gradual. Como un edificio con los cimientos dañados que sigue en pie pero cada día está un poco más inclinado, hasta que un día, sin previo aviso,
colapsa. Déjame darte los escenarios que los analistas serios están considerando. El primer escenario es la negociación. Estados Unidos acepta un nuevo orden monetario internacional. Algo parecido a lo que se discutió en Bretton Woods en 1944, pero actualizado para reflejar las realidades del siglo XXI. Un sistema donde el dólar sigue siendo importante, pero ya no es hegemónico, donde los derechos especiales de giro del FMI o alguna nueva unidad de cuenta reemplaza al dólar como referencia global, donde China y otras potencias tienen más voz en las instituciones financieras internacionales. Este escenario requeriría una humildad y una visión estratégica que Washington no ha mostrado en décadas. Probabilidad estimada baja. El segundo escenario es la resistencia prolongada. Estados Unidos se niega a aceptar el declive de su hegemonía monetaria. Usa todas las herramientas a su disposición para castigar a quienes abandonan el dólar. Sanciones más agresivas, presión sobre aliados para que no comercien en otras monedas, posiblemente incluso conflictos militares para mantener el control sobre regiones productoras de petróleo o rutas comerciales críticas. Este escenario es peligroso porque convierte la transición ordenada en un enfrentamiento caótico. Probabilidad media alta, dado el historial de Washington. El tercer escenario es el aterrizaje forzoso. La acumulación de deuda, la pérdida de confianza extranjera y la incapacidad política de reformarse combinan para crear una crisis aguda, un momento donde los mercados de bonos del Tesoro se congelen, donde las tasas de interés se disparen, donde la Fed tenga que elegir entre defender el dólar o salvar la economía. Este escenario se parece a lo que vivió Argentina en 2001 o Grecia en 2010, pero a una escala incomparablemente mayor. El impacto sería global. Probabilidad difícil de estimar, pero creciente con cada año de déficits insostenibles. El cuarto escenario es la fragmentación gradual. No hay crisis dramática, pero tampoco hay solución. El sistema internacional se divide en bloques monetarios. Un bloque del dólar centrado en Estados Unidos y sus aliados más cercanos. Un bloque del yuan centrado en China y sus socios comerciales. Posiblemente otros bloques regionales. Un mundo más parecido al de antes de la Segunda Guerra Mundial, con múltiples monedas compitiendo y ninguna claramente dominante. Este escenario es el más probable en mi análisis. Una transición desordenada pero no catastrófica hacia un sistema multipolar. ¿Y qué significa todo esto para ti? Porque entiendo que hablar de trillones de dólares y bonos del Tesoro puede sonar abstracto, puede sonar como algo que afecta a los banqueros y a los gobiernos, pero no a la gente normal. Pero eso es una ilusión peligrosa. Cada aspecto de tu vida está conectado con el sistema monetario internacional. Si el dólar pierde valor, los precios suben. Si Estados Unidos tiene que pagar más intereses por su deuda, hay menos dinero para servicios públicos. Si los mercados financieros se desestabilizan, los empleos desaparecen. Si las cadenas de suministro se fragmentan, los productos escasean. No hay manera de aislarse de esto. No importa dónde vivas, no importa en qué trabajes, no importa si tienes ahorros en dólares o en cualquier otra moneda. El terremoto financiero que está comenzando va a sacudir todo. Lo que China hizo al vender esos bonos no fue un acto de agresión, fue un acto de autodefensa, fue la decisión racional de un país que miró al futuro y decidió que no quería tener su riqueza nacional en manos de un rival que ha demostrado estar dispuesto a usar el sistema financiero como arma. Fue la misma decisión que tomaría cualquier persona prudente que descubre que su banco está en problemas, sacar el dinero antes de que sea demasiado tarde. Y la ironía suprema es que Estados Unidos creó las condiciones para su propio declive. Cada sanción impuesta a otro país fue una advertencia para todos los demás de que sus activos en dólares no estaban seguros. Cada vez que Washington congeló las reservas de Irán, de Venezuela, de Afganistán, de Rusia, envió un mensaje claro al resto del mundo. Si nos desafías, haremos lo mismo contigo. Y el mundo tomó nota y empezó a buscar alternativas. Y ahora esas alternativas existen.
Hay quienes argumentan que nada de esto importa porque China también tiene problemas. Su sector inmobiliario está en crisis, su demografía está envejeciendo, su crecimiento se está desacelerando. Todo eso es cierto, pero es un error pensar que el declive de la hegemonía del dólar depende de que China sea perfecta. No se trata de que China sea mejor que Estados Unidos. Se trata de que el mundo ya no dependa de un solo país. Se trata de diversificación, se trata de opciones, y ahora hay opciones que antes no existían. Los registros del Tesoro estadounidense muestran la tendencia con claridad brutal. Los extranjeros poseen cada vez menos porcentaje de la deuda estadounidense. La Fed posee cada vez más. Los bancos centrales del mundo están acumulando oro a ritmos récord. Los acuerdos de comercio en monedas locales se multiplican. El yuan está siendo incluido en las reservas de más y más países. Nada de esto significa que el dólar vaya a colapsar mañana, pero todo esto significa que el privilegio exorbitante que Estados Unidos ha disfrutado durante medio siglo está terminando. Y cuando un privilegio así termina, las consecuencias no son menores. Estados Unidos ha construido su poder militar sobre la capacidad de financiar déficits gigantescos a tasas de interés mínimas. Ha construido su influencia diplomática sobre el control del sistema financiero global. Ha construido su nivel de vida sobre la capacidad de consumir más de lo que produce. Todo eso depende del dólar como moneda de reserva. Y si ese estatus se erosiona, todo lo demás se erosiona con él. Lo que estamos presenciando no es solo una noticia financiera más, es el fin de una era. El sistema construido después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema donde Estados Unidos era el banquero del mundo, el árbitro del comercio global, la fuente de la moneda que todos necesitaban, ese sistema está llegando a su fin, no por una conspiración, no por un ataque, sino por las consecuencias naturales de décadas de abuso del privilegio, de guerras financiadas con deuda, de sanciones que enseñaron al mundo a no confiar, de una impresora de dinero que nunca dejó de funcionar. Déjame cerrar con algo que creo importante. Muchas personas escucharán esto y sentirán miedo. Y el miedo es una respuesta comprensible ante la incertidumbre. Pero quiero que entiendas que el cambio no es inherentemente malo. El sistema actual ha beneficiado enormemente a unos pocos mientras ha mantenido a la mayoría del mundo en posiciones de desventaja. Un mundo multipolar donde ningún país pueda imprimir riqueza de la nada y forzar a otros a aceptarla, podría ser un mundo más justo. Más complicado, sí, más incierto, también, pero potencialmente más equilibrado. El conflicto que te acabo de describir no se resuelve con un titular de periódico, no se resuelve con una elección ni con un discurso. Se resuelve con el lento movimiento de trillones de dólares de un lado del tablero al otro, con decisiones de bancos centrales en Beijing y Moscú y Nueva Delhi y Brasilia, con acuerdos comerciales firmados lejos de las cámaras, con toneladas de oro que cruzan fronteras, con cada país que decide uno por uno que ya no quiere poner todos sus huevos en la canasta del dólar. China vendió esos bonos y al hacerlo no solo protegió sus propios intereses, demostró que se puede hacer, demostró que el emperador está desnudo, que el sistema que parecía eterno e invulnerable tiene grietas profundas. Y cuando una verdad así sale a la luz, cuando el mundo ve que la montaña no era tan sólida como parecía, entonces todo cambia, no de golpe, no con un anuncio dramático, pero de manera irreversible. Mi consejo es que prestes atención, que no te dejes distraer por el ruido político del momento, que entiendas que las fuerzas que moldean tu futuro económico no están en los debates televisados ni en los escándalos de la semana. Están en los balances de los bancos centrales, están en los flujos de comercio internacional, están en las reuniones de BRICS y en los acuerdos bilaterales que nunca salen en las noticias de la noche. Cuéntame en los comentarios qué opinas de todo esto. Pregúntate qué significa para tu país, para tu trabajo, para tus ahorros, para el futuro que estás construyendo. Y si este análisis te resultó útil, compártelo con alguien que necesite entender lo que realmente está pasando en el mundo.
porque la información es la única herramienta que tenemos para navegar tiempos de cambio. Y los tiempos que vienen van a requerir que estemos todos muy despiertos.